visitar y así dejar un recuerdo y un gusto en tu paladar. Gran variedad en bebidas con una atención gentil, desde una buena hamburguesa y hasta carne al barril. Carboneto, restaurante parrilla. Pide tu domicilio en el 591-9046 o 316-809-3518. Carboneto, restaurante parrilla. Cliam Protec, productos de aseo para el hogar, el sector industrial y el sector hospitalario. Pedidos al 300-438-3852 o correo electrónico cliamprotec@gmail.com. Cliam Protec, productos 100% biodegradables al mejor precio. Nada tan evocador como la música del bolero. Los recuerdos solo necesitan un pequeño impulso para despertar a un mundo de fantasías y recuerdos. Todos los domingos, nuestro programa El Alma del Bolero, de 8 a 10 de la noche en REC, Mi Ciudad Radio. Envigado, tierras con presencia de seres humanos desde hace 10.000 años antes del presente. En los hallazgos arqueológicos, en la finca La Morena, en el Escobedo. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. Ritmos, cuerdas y voces, poemas hechos canciones, sentimiento popular y de montaña como identidad y cultura, amor por la tradición. Sábados de 5 a 7 de la noche. Escúchenos por nuestra aplicación para dispositivos móviles REC Mi Ciudad Radio, www.miciudad.com.co, fanpage e Instagram @REC Mi Ciudad Radio. Música y folclore de toda América. En mi vida hay una fuente eterna de solventar a mí. Guerra de Artistas, el escenario para los protagonistas del arte y la cultura. Sintonízanos en www.miciudad.com.co. Síguenos también en Facebook Live como REC Mi Ciudad Radio. El escenario para los protagonistas del arte y la cultura, abriendo las puertas del mundo para nuestros artistas locales. A Rueda Colombia, bicicletas, marcos, gafas y demás accesorios para la práctica de tu deporte favorito. Queremos ser parte de una conciencia social y medioambiental ligada a la problemática actual del transporte en nuestras ciudades. Visítanos en www.arruedacolombia.com. En Carboneto disfrutas comida en un buen ambiente, talento en gastronomía y atención de nuestra gente. El restaurante de moda en la ciudad señorial, experiencia tu servicio con nuestro menú especial. Con familiares y amigos tú nos puedes visitar y así dejar un recuerdo y un gusto en tu paladar. Gran variedad en bebidas con una atención gentil, desde una buena hamburguesa y hasta carne al barril. Carboneto, restaurante parrilla. Pide tu domicilio en el 591-9046 o 316-809-3518. Carboneto, restaurante parrilla. Cliam Protec, productos de aseo para el hogar, el sector industrial y el sector hospitalario. Pedidos al 300-438-3852 o correo electrónico cliamprotec@gmail.com. Cliam Protec, productos 100% biodegradables al mejor precio. Nada tan evocador como la música del bolero. Los recuerdos solo necesitan un pequeño impulso para despertar a un mundo de fantasías y recuerdos. Todos los domingos, nuestro programa El Alma del Bolero, de 8 a 10 de la noche en REC, Mi Ciudad Radio. Envigado, tierras con presencia de seres humanos desde hace 10.000 años antes del presente. En los hallazgos arqueológicos, en la finca La Morena, en el Escobedo. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio.
Ritmos, cuerdas y voces, poemas hechos canciones, sentimiento popular y de montaña como identidad y cultura, amor por la tradición. Sábados de 5 a 7 de la noche. Escúchenos por nuestra aplicación para dispositivos móviles Rec Mi Ciudad Radio, www.miciudad.com.co, fanpage e Instagram @Rec Mi Ciudad Radio. Música y folclore de toda América. En mi vida hay una fuente eterna de sol dentro de mí. Guerra de Artistas, el escenario para los protagonistas del arte y la cultura. Sintonízanos en www.miciudad.com.co. Síguenos también en Facebook Live como Rec Mi Ciudad Radio, el escenario para los protagonistas del arte y la cultura, abriendo las puertas del mundo para nuestros artistas locales. Son las 3:08. Amables teleescuchas, muy buenas tardes. Hoy, como ya es costumbre, miércoles damos inicio al programa Entre Versos, Poesía para el Alma, Poemas del Alma. Como efemérides de esta semana, cuarta semana del mes de octubre, tenemos las siguientes. 25 de octubre de 1938, muere Alfonsina Storni, poetisa argentina de temática amorosa y feminista. El 26 de octubre de 1957 nace Manuel Rivas, escritor español en lengua gallega, autor de La lengua de las mariposas, El lápiz del carpintero, premio de la crítica española a los libros arden mal. En 1998, 26 de octubre, fallece José Cardoso Paires, literato portugués, autor de relatos breves, novelas, obras de teatro, sátiras políticas, entre otros. Para el 27 de octubre de 1466 nace Erasmo de Rotterdam, humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés, autor del El elogio de la locura. Es un clásico que normalmente se lee en todas las universidades del mundo. En 1932 nace Sylvia Plath, escritora estadounidense conocida sobre todo como poeta, aunque también escribió obras en prosa, como la novela semiautobiográfica La campana de cristal. En 1967, 27 de octubre, muere Marta Brunet, galardonada escritora chilena, autora de la obra Aguas Abajo. 28 de octubre 1869, quiero que pongan atención con el mensaje que viene en este texto, nace Ramón José Simón Valle Peña, conocido como Ramón María del Valle Inclán, escritor español, autor de Tirano Banderas, Divinas Palabras o Luces de Bohemia, conocido por las obras del Esperpento. Escuchen, por favor, amables teleescuchas, la frase tan diciente y que dolorosamente no pierde vigencia. En España el mérito no se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. 1869, o sea que lo pudo haber dicho por ahí en 1900, y dolorosamente es aplicable todavía en muchos escenarios de la vida administrativa y política de este país y de muchos países. En 1999 muere Rafael Alberti, poeta español, miembro de la generación del 27, reconocido con el Premio Nacional de Literatura en 1925. Escribió, entre otros, Marinero en Tierra. Ahora lo volvemos a mencionar por su parentesco o su vínculo con alguien también que es efeméride. En 1669 fallece Agustín Moreto, autor dramático español.
Para el 29 de octubre de 1781 nace José Somoza, escritor español, y nace también en 1921 Julio Aumente, también poeta español. Fallece en 1936 Ramiro de Maxu, escritor español. Para el 30 de octubre, también es uno de los escritores preferidos, en 1910 nace Miguel Hernández. Sus poemas todavía conservan vigencia en muchas de las canciones españolas de Joan Manuel Serrat. Miguel Hernández, poeta español, autor de poemas como Elegía, El niño ñuntero o Nana de las cebollas. Y decía Miguel Hernández: no hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. En 1956 fallece Pío Baroja Inesi, escritor español de la generación del 98. Escribió entre otros el Salacaín, El aventurero y El árbol de la ciencia. Decía: cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer. Para el 31 de octubre, y para terminar estas efemérides, en 1903 nace María Teresa León, escritora, guionista de radio y traductora española, esposa de Rafael Alberti, del que ya hicimos mención anteriormente, una de las salvadoras del Museo del Prado del bombardeo alemán durante la Guerra Civil Española, autora, entre otras obras, Contra viento y marea y Juego limpio. Empiece a leer, por favor. Camino a Santiago de Chuco. En la lejanía, rebasando los macizos entre farallones y voladores de sierras tornadizas en verdes caquis, al son de aires ciegos en silencio, de frondosidades donde el rey desde los cerros fascina a la gira de volátiles cantarinas surcando bajo un ambiente viscoso, azulado y cielo despejado. Caminos espirales y abismos al asomo de pánicos y energías alborotadas. Colibríes de plumajes coloridos y picos puntiagudos meciéndose entre ondulaciones florecidas en el sondeo de néctares de pico en pico y de flor en flor. Mariposas envuelven lociones y pestes en jactancias atractivas. Se vislumbra la meta, y a la meta una aldea de capotas radiantes, resaltando una cubierta luminosa colmada de fluorescencias al galanteo de la inmensidad celeste. Es Santiago de Chuco, es la cercanía en la comarca, y allí se divisa, repleta de sahumerios, actos, corderos, reses, pavos reales y cerdos, y en las afueras de los poblados, capulíes por todas las vecindades. Un espectáculo laborioso, tocando a Santiago de Chuco, a Santiago de Chuco. Un tris de café en Santiago del Chuco. Nuestro programa de hoy se llamará Un alma hecha paisaje. ¿Por qué un alma hecha paisaje? Porque dentro de los muchos escritos que nuestra invitada especial de hoy, Luz Helena Sepúlveda Jiménez, fue su primera publicación, Un alma hecha paisaje. Pero hoy, y como nos gusta hacerlo, si se quiere, estamos dando pie al lanzamiento de un nuevo libro, de un reciente libro que se llama Un tris de café en Santiago de Chuco y los murmullos del globo herido, que es otro de sus escritos. Pero, ¿qué es un tris de café en Santiago de Chuco? Sí, cuando yo empecé a crear esta obra, lo hice haciéndole un homenaje a César Abraham Vallejo, poeta y escritor peruano. ¿Por qué? Porque anualmente asisto a una peregrinación donde se le hace homenaje a este gran vate universal. Es ir a Santiago de Chuco, eso es sentirse uno entre las colinas, entre las nubes, es un paisaje hermoso. Como decía aquí el presentador, soy un alma hecha paisaje porque siento el paisaje, siento lo que es vivir todo lo que el escritor vivió en ese momento en sus paisajes,
en su sierra, que es hermosa y que se llama la Sierra de la Libertad. Bueno, un tris de Santiago de Chuco obedece a que cuando fui la primera vez al Perú, allá a Santiago de Chuco, me llamó mucho la atención porque estaba buscando un tinto, lo que le decimos nosotros los antioqueños, a un cafecito pequeño, y no lo encontraba en el pueblo. Entonces yo me sorprendí y empecé a jugar con las palabras que el escritor universal César Abraham Vallejo, cuando estuvo encarcelado en Trujillo porque se le imputó una querella entre dos barrios de su pueblo, por eso fue una revuelca entre dos barrios y entre las vecindades. Entonces él injustamente pagó en la cárcel 3 meses. Cada año se le hace un desagravio a él allá en el Perú, precisamente por esta injusticia que se cometió. Cuando él estaba cocinando su obra, que para nosotros en García Márquez es 100 años de soledad, que es nuestro Nobel, es la obra universal de Gabo, 100 años de soledad, para él es Trilce. Entonces él estaba jugando con las sílabas tra, tre, tri, tro y tru. Entonces yo cuando empecé a creer este libro, empecé a jugar con las sílabas tra, tre, tri, tro y tru, y por eso lo coloqué un tris de café en Santiago de Chuco, o sea, un poquito de café en Santiago de Chuco. Como colombiana, ustedes saben que nos gusta mucho el tinto, le quise hacer un homenaje también a nuestro café y a la obra de él, con un tris de café en Santiago de Chuco. Pero ese tris de café no es como una pizca de café, y la pizca también es como un líquido picante que se produce, no sé si es también en Perú. Es un sorbo, prácticamente lo que yo buscaba, qué rico, un poquito de tinto, y como les decía, no lo encontraba. Ahora sí, ahora después de 4 años que yo voy, les comento que el pueblo tiene cantidad de cafeterías, no voy a decir qué tipo Café Valdés, pero cafeterías muy sofisticadas. Ahora sí se encuentra un buen café en Santiago de Chuco. Bueno, Luz Helena, empezamos hablando de los hijos, porque los libros son hijos que uno va produciendo y va generando. Pero, ¿quién es Luz Helena Sepúlveda Jiménez? ¿Cómo fue su infancia, su juventud? Porque más adelante también tendremos otra primicia. Sí, soy de acá, de Itagüí, vecina de Envigado. Fui hija de padres, en esa época mi papá era un policía y mi madre nació en San Antonio de Prado, pero criada en Itagüí, hija de verdad de un hogar maravilloso, feliz, donde como niña tuve todo el amor, todo el cariño y todo el afecto de ellos, por decirle que como mi papá era policía, en esa época nos llevaba a vivir a todos los pueblitos donde lo trasladaban, porque no nos dejaba solas, porque siempre quería compartir con el hogar y con la familia. Qué bueno que usted mencione ahora la policía y su padre policía, porque por lo menos de quienes tenemos conciencia, también debemos tener un agradecimiento por el ejercicio de esa actividad aquí en Colombia y porque de alguna manera nos han protegido, nos han cuidado. Es una fuerza que está hecha y constitucionalmente instituida para eso, para proteger la libertad, la autonomía y el respeto ciudadano. Y su educación, Luz Helena, pues vea, en todos los municipios por donde se movían. Exactamente, pero a propósito de lo que usted está hablando de la policía, les comento que tuve una experiencia muy amarga que la conocí ya luego. Mi padre fue secuestrado cuando yo era una bebé. Él estaba prácticamente en estos días con todo el caso de Otoniel, recordaba mucho porque él estaba por allá en San Pedro de Urabá,
se tomaron el puesto de policía donde él estaba, porque es que la violencia en Colombia lleva más de 60 años, eso lleva mucho tiempo, y como nos hemos dado cuenta, procesos de paz y nada, pero bueno, yo pienso que ya hay un compromiso ya de los gobiernos que van llegando nuevamente, porque es que no sé hasta cuándo vamos a seguir. Sí, me conoció ya grandecita, pero bueno, se logró volar en ese momento, perdido en la selva, llegó a encontrarnos. A mi madre en esa época la policía, la institución no le pagaba nada porque supuestamente no se sabía si estaba vivo o muerto, pero bueno, ya todo ese proceso pasó y ya él se reintegró nuevamente a la institución y al hogar. Y sí, ya crecimos en un hogar. Inicialmente no éramos con muchas comodidades, pero era un hogar con todo lo necesario y fuimos muy felices con él. Bueno, sí, como decía él, estudié de pueblo en pueblo. En un pueblo empecé, por ejemplo, que en Marinilla, en San Vicente el primerito, en el Carmen de Iboral lo seguí en Marinilla, luego empecé el segundo en Concepción, luego lo terminé en el Carmen. Bueno, eso me la pasé de pueblo en pueblo estudiando la todo primaria. El oriente, pues, todo el oriente antioqueño. Sí, pero ya, porque ya mi papá, cuando ya, lógico, ya lo fueron trasladando, él ya quiso tener, que lo tuvieran en sitios como mejores, más estables, más pues. estables. Bueno, y ya para el bachillerato ya sí pidió traslado para Medellín, porque él decía, tengo que educar a mis hijas. Somos 4 hijas, y sí, logramos hacer el bachillerato acá en la ciudad, y ya la universidad, y ya mis títulos universitarios. Bueno, ya acá feliz y dichosa en el hogar. Déjeme hacer un comentario. O sea que usted hace parte de una familia del ave fénix, porque también de las cenizas, de unas cenizas del secuestro, de unas cenizas del desplazamiento, logra su padre recuperarse, escapar, recuperar la familia, el hogar, entregar el apoyo para el estudio y para la educación de sus hijas, y estar ahora en el nivel que se encuentra, porque además aquí en un microcurrículum que ella me hizo, pues, dice pues que nació y es de Itagüí, pero toda la vida en Medellín, o un alto porcentaje de su vida en Medellín, pero se describe como poeta, ensayista, narradora, luchadora de los derechos humanos. No hay que preguntarle de quién lo heredó, porque normalmente viene estatuido también en la Policía Nacional, la defensa de los derechos y la protección de los derechos humanos y la libertad. O sea que no es solo un alma hecha paisaje, sino también un paisaje hecho poesía. Así es que yo escribo no solamente a los paisajes físicos que veo, le escribo a las guerras, le escribo a las inmigraciones, al medio ambiente, a todo lo que está al lado de nosotros, todo lo que me conmueve, a la miseria, al desamparo, a las emociones, a los instintos, a las pasiones, a todo lo que yo vea, todo eso hace parte de mi eje, de mi vida poética, de mi obra, de mi inspiración, de mi musa. Luz Helena, tengo una invitación muy especial. Un tris de café, pero aquí en REC, mi ciudad radio. Qué bien. Para que lo disfrute, para que lo deleite y sepa que aquí el Puma también hace un café exquisito y delicioso. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias. Aquí lo voy absorbiendo, lo voy degustando, porque, como les he dicho, me apasiona nuestro café colombiano. ¿Cuándo le surgió a Luz Helena el encanto por la pluma, por la poesía, por los ensayos, por los escritos? Desde que yo estaba en bachillerato, con mi profesora de español, yo disfrutaba de la lectura de las obras. En esa época eran los escritores universales, pero a uno lo ponían a leer y uno prácticamente no sabía leer un libro. Uno le ponían a uno a hacer un resumen y ya. En cambio, ya con la universidad, yo ya empecé a coleccionar, o sea, los domingos
a mí no me faltaba la retreta en el Parque de Bolívar y me compraba los suplementos literarios del Mundo, del Pueblo, del Espectador, El Heraldo de Barranquilla. Tan es así que en esa época yo publiqué algunos poemas en El Pueblo de Cali y en el Heraldo de Barranquilla. Alfonso Fuenmayor, que era del grupo de Barranquilla, me solicitaba poemas y de verdad que esos poemas se perdieron. Quise rescatarlos porque yo coleccionaba los suplementos literarios y como ya estaban como amarillentos, los doné a la biblioteca de mi barrio, que en esa época yo vivía en el barrio Boyacá. Ahora, ahora vivo por los lados de Conquistadores. En ese momento... Ese desplazamiento sí no es forzado. Ah, no, eso ya ha sido como... Un desarrollo humano, un desarrollo social. No, ya mi esfuerzo económico, aunque el barrio Boyacá es un barrio de un estrato 3 súper bueno y lo quiero mucho porque delicioso. Yo trabajé ahí, en el colegio, ahí vive mi familia, o sea, todos los días trato de frecuentar, no todos los días, pero sí varias veces en la semana trato de frecuentar el barrio porque, como les digo, allá tengo mis raíces. Entonces lo hice ahorita por el cambio porque vivo con una hermana que requiere mucho cuidado y me queda todo muy cerca. Sí. Quiero hacerle una interpelación. Mencionaba usted que en esa época de bachillerato, cuando se inclinó por la escritura, fue producto de las lecturas que hacía la profesora, pero decía que no sabíamos leer. O sea que usted se identifica con Pío Baroja cuando dice que cuando uno se hace viejo gusta más de releer que leer. Así es, yo en este momento todavía me paso leyendo y releyendo las obras que yo tenía de mucho antes, porque pienso que ya sí las entiendo mejor, las degusto más. Hoy le voy a poner una tarea. Cuénteme. Si no la he hecho todavía. Su sentimiento por el barrio Boyacá, plásmelo en uno de sus escritos, porque algo tiene que dejar uno de agradecimiento y de sentimiento perenne por estos sitios que nos entregaron tanto en la juventud, en la infancia o en la adultez. Ah, no, sí, lástima que no trae, pero en otra oportunidad que me invites acá, traigo mis libros anteriores, que se llama Un alma hecha paisaje, La brújula de luz, porque la brújula de luz es el aparato que me guía para yo escribir, para mis viajes, como les decía, mi viaje interior y mi viaje físico, y Estasia de Mundos, que es mi último libro. En estos libros yo sí tengo poemas que tienen que ver con mi niñez, con mi infancia, con mi familia, y con la ubicación física de Boyacá. Todo, sí. Excelente. La brújula de luz es tu conciencia. Sí, hace parte de mi vida, es la que me lleva, porque no soy una viajera, como les decía, por muchas partes, no solamente físicas, sino por mi interior. Cada día profundizo más en lo que yo pienso, en lo que yo quiero hacer, y ella es la que me guía el interior y hacia afuera. Esa es la brújula. Luz Helena dice que es una viajera. Yo todavía no le creo, porque ahora mencionó que en mi primer viaje a Perú, si fue mi primero es porque ya hubo un segundo viaje. Y por aquí en su microcurrículum menciona, he viajado a diferentes países donde he tenido muchos reconocimientos y siendo traducida su poesía en algunos de ellos. Entonces menciona la India, Taiwán, Mozambique, Francia, España, Perú, Bolivia, Guatemala, Colombia. Pareciera ser que donde menos ha estado es en Colombia. Ah, no. De verdad que yo amo este país y yo asisto y lo camino. Desde jovencita, mis padres me cuidaban y prácticamente yo no salía sola, y encontrar amigas que salieran conmigo era muy difícil. Entonces yo fui muy lanzada, yo decía que me iba con una amiga y sí, yo recorrí todo lo que es el Caribe, todo lo que es el centro del país, lo que es el sur. Me faltaron
y parte de los llanos. Me faltó la parte del Putumayo porque sí me daba miedo en esa época y me da miedo todavía, por esa parte sabemos que está más asentada los grupos violentos. Pero venga, le faltó, no, le falta. Todavía hay vida, todavía hay tiempo para ello. ¿O no? Sí, claro, espero nuevamente más adelante ir a Mitú, ir al Putumayo, ¿por qué no? Es más, he ido a Pasto ya varias veces, he estado en los carnavales de negros y blancos, y allí se realiza también un evento muy lindo que se llama Poetas en Carnaval, cada año. Entonces yo he ido a ese encuentro, me parece muy interesante y disfruto mucho con los poetas de esa parte del sur, porque no solamente van los de Pasto, sino también de Cali, de Popayán, los más cercanos. En estos días, con una invitada especial también, leyendo un fragmento de uno de sus libros, yo manifesté que me transporté sin visa a otros países, a Europa, y eso hace la poesía, y eso hace la escritura, o eso hacen los libros, trasladarlo a uno y transportarlo a escenarios que nunca ha conocido y que de pronto no se ha imaginado. Pero más que ello, la misma escritura, como ustedes pueden dar cuenta, en el caso de Luz Helena Sepúlveda, son los libros la que la han llevado a viajar a otros países. ¿Cómo han sido esos viajes y cómo ha sido la atención? Los viajes que yo entiendo, hay viajes físicos y hay viajes virtuales, porque uno puede entregar un libro a través de una página web, pero también sé que físicamente ha estado en algunos otros países. Sí. ¿Cuál ha sido ese periplo? En cuanto al dinero, les digo honestamente que todo ha sido de cuenta mía. Personalmente he sido una profesora, es más, en este momento mi pensión, mi jubilación la tengo demandada porque fui una educadora que supuestamente merecía las 2 pensiones que tienen legalmente los educadores de años atrás, pero únicamente me dieron una sola jubilación y eso que yo renuncié estando en la 11 categoría, no llegué a la 12. Yo ya tenía todo para la 12, pero de verdad que dije yo, no se justifica quedarme yo en este sistema educativo esperando que cada año me suban 50,000 pesos. No, lo que voy a hacer, lo voy a hacer ya. A mí me gustaba mucho viajar. Sí, mis padres cuando estaban en vida me decían, gástese su herencia, se la gasté en viajes, hasta me aconsejaban que no me casara, que disfrutara la vida, que pereza, matrimonios, y así fue. No me casé no por hacerles caso a ellos, no, porque toda la vida he sido muy exigente y fui muy exigente. Entonces me dediqué a viajar. Sí, les cuento que económicamente viajo con lo necesario. Ha sido mi dinero de sueldos, de liquidaciones, de cesantías, y ya con la herencia de mis padres, de verdad que ya me gasté la herencia que ellos me dejaron. Sí, en vida, hermano, en vida, como dice el cuento. Pero de alguna forma acató la recomendación de sus padres. O sea que quedó libre. No es que el que esté casado no lo sea, sino que entonces usted tomó la determinación de no casarse, pero sí viajar, y viajar en sus libros y con sus libros. Sí, estuve, como decía yo ahora, he viajado ya en la peregrinación de César Vallejo, porque me considero vallejiana, ya he viajado a 4 peregrinaciones, pero antes estuve invitada en el mismo Perú a un encuentro allá con la Casa del Poeta Peruano, a un pueblito que se llama Chota, o sea, en este momento es la tierra del presidente Castillo del Perú. Entonces, en esa época, él era un profesor sencillo, pues no lo conocí en ese momento, pero era de allá de esa región. Y cuando joven, de turista, de mochilera, salí de Colombia, empezando la universidad, con compañeros de acá, fuimos a Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Estuvimos por 3 meses recorriendo, llegamos hasta la frontera con Argentina porque no nos dio tiempo.
y todos dormíamos en una habitación con Sleepy, con Morral. Eran compañeros muy respetuosos, no tengo que sentir absolutamente nada de ellos, y todo lo compartíamos y nos rendía la plata en ese momento. Eso fue de turismo, inicialmente como mochilera. Y ya pues con los eventos estuve invitada a la India. La primera vez, yo ya con mi liquidación fui a la India. Quería conocer ese país tan mágico, tan bello. Allí tuve la oportunidad de conocer a Tarun Chopra, que es un escritor de la India que tiene que ver con la cultura de la India. Le conocí varios libros, La Vaca Sagrada, Magister Jaipur, y sí, tuve la oportunidad de tertuliar, de conocerlo. Es un hombre bellísimo, habla español porque él fue educado en España y él es de la familia de Chopra, el de meditación. Pero ya mi segunda vez a los 3 años conocí aquí en el Festival Internacional de Poesía de Medellín a un poeta de la India, aspirante al Premio Nobel por la India, que se llama Sachit Dhanandan, y le comenté todas las experiencias vividas en mi primer viaje y todo lo que me fascinó la India, porque como les digo, no soy de ir a mirar confort, porque para eso me hubiera ido para Miami, no, me fui a mirar, fue la cultura de la India que la quería conocer. Y en esa oportunidad recorrí 16 ciudades de la India. Pero ya en la segunda vez, cuando me invitó este escritor a la Academia de Letras de Nueva Delhi, que fue a presentar mi primer libro, Un alma hecha paisaje, que le gustó muchísimo. Ahí tengo varios poemas que tienen que ver con la India. Entonces me dio allá algunos honorarios, me atendió súper bien, y yo ya hablé con los guías que yo había tenido en mi primer viaje para que ellos me acompañaran, porque de verdad una mujer sola por India es un peligro. Entonces, como yo ya los conocía a ellos, les pagué los servicios y sí, me guiaron en mi segunda estadía por un mes. Estuve en Nueva Delhi. Ya les dije que yo ya no quería ese trote pues de conocer tantas ciudades, sino que quería conocer como el medio ambiente de la India, las cataratas que había allá. Y sí, la tristeza que me llevo es que se dice que muy poco tiempo la India no va a tener agua. Están muy pobres de agua. Entonces las cataratas estaban secas. Quería conocer los tigres, no, los veía de lejos, los pavos reales. Todo se veía muy, muy deteriorado, todo por el medio ambiente. Bueno, pero le está pasando a los telescuchas lo mismo que a usted. Ellos quieren ver y escuchar sus escritos. Ah, qué bien. Denos otro tris de café en Santiago de Chuco. Bueno, les comento que caminando por la Sierra de la Libertad, que yo les hablaba ahorita, que es una serranía hermosa, por allá flotan mucho unas florecitas amarillas, muy lindas, que los campesinos de esa región dicen que fueron testigas de las luchas revolucionarias que ellos han tenido frente a la explotación minera y frente a la situación que viven los campesinos allí. Se llama la fragancia de la retama. La retama es la flor. Amarillita ensanchada en los montículos peruanos, amarillando el suelo de la libertad, brotada, silvestre, hasta el tope de los montículos y cañones, dando tonalidad y visos a los boscajes y arroyos y morteros. Ella, testiga de atropellos entre mineros campesinos con el mando en conflictos, dando sangre, donde la sangre corre como torrentes en charcas, mesetas y moradas bucólicas. Ay, flor de la retama, testigo de luchas campesinas, amarillando el terruño peruano, aglutinas el olor a pólvora y dinamita y aromas de hortensia, geranios y margaritas. La estirpa huele a esencias y galanterías. La retama es emblema de libertad y de calma, lema de certezas en las jornadas de los lugareños, en las luchas de los atropellos y de los enfrentamientos. Ella embalsama la tierra. Esa es la flor de la retama amarilla, amarillando el campo, amarillando el lucro minero, amarillando la sangre, amarillando el ganado, dando posada a los pájaros, amarillando el campo, el canto y los atardeceres,
cuando las manadas llegan. Ella, la flor de la retama, les da sabor a las auras, a las nubes, a los aguaceros y a las tormentas. Los tufos husmean el campo peruano. Flor de la retama, amarillita, amarillando el campo. ¿Quién no se recrea en ese tapete amarillo, dolorosamente manchado por el rojo de la violencia? ¿Qué es lo que usted está reclamando? ¿Qué sintió en ese momento o qué la inspiró para hablar de la retama? Les comento que llegaron los campesinos a hacernos un homenaje en la plaza de Huamachuco. Es un pueblo donde el Bate Universal César Abraham Vallejo estudió su bachillerato y donde empezó a hacerse escritor. Llegaron los campesinos, allá existen como las brigadas campesinas, todas llegaron con cantidad de flores de la retama y nos hicieron todo un desfile con estas brigadas campesinas, con estas marchas por todo el campo, por todo el parque, dándonos a conocer lo que fue la lucha o lo que es la lucha todavía, porque es que el Perú todavía vive esas luchas. Sí. El Perú todavía vive esas luchas, todavía las siente. De todas maneras, pienso que es un pueblo, un país que yo no lo veo tan violento como ha sido el de nosotros. O sea que yo preguntaba en estos días, sabiendo que ellos han sufrido tanto con la minería y con la explotación y con las luchas campesinas, no se ven los grupos de guerrillas tan organizados como acá. Entonces, de pronto recordamos la época de Fujimori, que fue muy violenta y que allá no lo quieren en su mayoría. La gente lo recuerda con mucho desacuerdo. No, es que no quieren saber de él. Entonces, la gente anda resentida con él por todos los atropellos que hicieron en su época. Pero en cuanto a las luchas guerrilleras de allá, pienso que ha sido más violento Colombia. Cada cual siente el paseo como lo vive. A Víctor José Láchira, o Láchira, ¿cómo es? Láchira. ¿Quién es Víctor José Láchira? Víctor José Láchira es un poeta, fue un poeta vallejiano que ahorita con el COVID se fue en abril y trabajó hasta el último día. Él invitaba a todos los poetas latinoamericanos, a su emisora, así como estamos acá en este momento. Con Hernando Vanegas. Sí, con Hernando Vanegas. Él me decía a mí, Luz Helena, invíteme poetas colombianos, y yo eso invité a todos los que yo pude en ese momento, y él los presentaba virtualmente en su programa que se llamaba La Poesía y Tú, porque ya no existe La Poesía y Tú. Nos ha dado muy duro pues su partida. Fue un señor que murió de 85 años, pero fue valiente y hasta el último día estuvo en la emisora. Ni un día sin poesía hasta apagarse tu luz. Amigo Víctor José Láchira, como promisión, tu decadencia llegó en un día donde la alborada llegaba, y así sucesivamente. Pero hay algo más. La Peyrazuli, en las entrañas santiaguinas. Ah. Ese es un metal, una piedra. Sí, claro. La Peyrazuli. Que cada piedra viene cargada con su propia energía y tiene una misión en cada uno de los seres y de las conciencias humanas. Así es. ¿A qué se refiere en este escrito? En ese escrito me refiero yo a todas las gemas, todas las piedras que se encuentran en las montañas peruanas, a toda la explotación minera, porque da una lástima, como he caminado tanto esos pueblitos, de ver la explotación, de ver pueblos arrasados por la minería, y eso lleva años. Imagínense que desde el siglo pasado César Abraham Vallejo, él trabajó en la mina. Imagínense, él fue minero, sintió la explotación de la minería. Y le cuento, a raíz de eso, él
aburrido de la explotación y de lo que le tocó sufrir en un pueblo que se llama Quirubilca, allá donde estaba la mina del tusteno. Tusteno es el metal con que se hacen los computadores. Entonces él trabajó en esa mina, se sintió explotado. Es un pueblo ya arrasado, triste. No, es que no se ve nada de verde. Tiene unos paisajes verdes, es una contradicción, unas montañas muy lindas, unos cerros muy lindos, pero también tiene unos cerros pelados ya por la expropiación minera. ¿Cuántos poemas, cuántos escritos, vivencias en Trujillo, contemplando a Bambas, bailoteo especial de Corongo? ¿Qué es Corongo? Corongo es un municipio, es una municipalidad en un cerro altísimo con una temperatura súper baja. ¿Dónde queda? Corongo, allá en el Perú. ¿Y cuál es ese sentimiento tan cercano por Perú y por César Vallejo? Porque es un poeta que ha llegado a mi ser precisamente porque su obra es social y yo soy socióloga y muy comprometida con la parte social. Me di cuenta en su obra que fue un luchador que vivió en carne propia las injusticias sociales de su país. Como les decía, fue minero, fue educador, se fue para España, para Europa, se exilió en Francia, precisamente porque no quería estar más en su país, aburrido de ver que su pueblo era lleno de injusticias, que si se quedaba ahí, quedaba estancado. Lo mismo que estamos viviendo ahora. Todas las injusticias, no solamente en el Perú, sino en Colombia, en Latinoamérica, todos los inmigrantes, todo el mundo quiere irse. Sí, él se fue, así es. Así le ocurrió también a García Márquez, también se fue para México. Unos se van porque se tienen que ir, otros porque quieren ir. Así es. Luz Helena, ¿qué es un bate enamorado? Pues el bate enamorado es él, a pesar de que era triste porque se le ve un rostro como de tristeza y aburrido, él también tenía sus musas. Tenía sus amantes, sus amigas secretas, y inclusive en el Perú tuvo una amiga secreta que era una prima, ¿sí? Otilia. Y ya cuando se fue para Francia, allá se tuvo una relación con una francesa que con ella fue la que se casó, y miren cómo es la vida, ¿no? Él muere en 1938 en París. Y ella, a raíz de su muerte, se viene para el Perú. Ella no conocía el Perú. Se viene a vivir al Perú y muere en el Perú. Y sus restos están en el Perú, o sea, en Lima. Y los restos de César Vallejo están en Montparnasse, en París. O sea, destinos cruzados. Exactamente, destinos cruzados. Amigos telescuchas, como hay compromisos especiales, y aquí es uno con la escritora, poeta, ensayista Luz Helena Sepúlveda, ella me pidió encarecidamente que antes de terminar el programa habláramos de un homenaje especial, porque ella estudió su bachillerato en una institución educativa de la cual su directora, nos va a contar ella, es muy probable y casi seguro que en los próximos días sea elevada a beatificada o santificada. Ya fue beatificada, ya sigue la canonización. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, les comento que yo estudié en el Colegio de la Anunciación. En esa época era la normal de la Anunciación. ¿En Medellín o en dónde? Sí, aquí en Medellín, en el barrio Buenos Aires Vergel. Allá hice mi magisterio y tuve la oportunidad de conocer muy de cerca a la madre Berenice. En esa época era la directora del colegio, estaba ya muy anciana y muy enfermita, y luego, y ella no solamente fue la directora, sino que también fue la fundadora de esa comunidad. Es un honor mío haber sido egresada de esa normal
tan bella que la recuerdo con mucho cariño y que visito constantemente con mis compañeras egresadas. Y la noticia que recibimos en estos días es que ya la madre Berenice fue beatificada por el Papa Francisco. Ya nos dieron la noticia hace 20 días. Creo que la mayoría de los escuchas se han dado cuenta de que se le han comprobado ya milagros a esta madre y que ya sigue el camino a su santidad. Entonces, yo hice un poema en homenaje a ella. Se los voy a leer. Por supuesto. Homenaje a la madre Berenice. Entre cumbres escondidas se divisa el caserío de Salamina, colmado de cafetales, donde la minería era el ojo de mercantilistas a la exploración de cumbres montañosas entre Marmato, Pácora y demás aldeas provincianas repletas de oro, cafetales y otros planteos. Ay, Salamina, terruño de arrieros por callejuelas y laberintos, conocedores de caminos entre el eje cafetero y Antioquia, tierra bendecida por Dios y vestida por el Creador, con tanto esplendor y encanto en los óleos verdes al brillo del astro. Tus progenitores, colmados de catolicismo y fe, a la espera de su primeriza en un hogar de escasez económica, porque llegaste en una época de atraso en Colombia. Llegaste un 18 de agosto de 1898, siendo bautizada y confirmada. Ay, gran fiesta de solemnidad. Y estremeció al poblado, y ya esta niña inocente se levantaba en un periodo colonial donde el catolicismo brillaba por su luz e influencia familiar. Tan repleta de fe. Su sueño de ser monja en contemplación se perdía en las mudeces para mirar por las hendiduras de su templo para hallar a Dios. Su felicidad la basaba en comunicación con Jesucristo. Eucaristía desde ese momento de recibir su primera comunión, hostia sabrosa, al degustarla permanentemente. Siendo una joven de 19 años y consciente de volar al noviciado de las dominicas de la Presentación, influenciada por la vida de los santos en su martirio y contemplación. Su savia se mueve en la vida de los pobres, de los obreros de fabricato, de los indigentes de Guayaquil. Llegar a las ovejas descarriadas era un acto de exploración. Su corazón evangelizador se despliega con humildad a ejecutar obras sociales en hospitales, con jóvenes y acercamiento espiritual por las ciudades. Madre Berenice, dejando huellas en su savia por los pasos de su evangelización, por Medellín, por su territorio y por Colombia y demás países del orbe. Gracias. Les comento que la comunidad tiene ya varias casas en Europa, aquí en Colombia, en el Valle, en Antioquia. Es una comunidad donde ellas tienen su obra social con los niños, también tienen con los ancianos. En este momento ellas han desplegado toda una misión y muchas personas están yendo a visitar la casa museo de la Madre Berenice, al igual que la Madre Laura. Tienen allá su cama donde la gente se recuesta un rato, donde la gente cuenta sus problemas de salud. Yo los invito para que estemos en contacto con el Museo de la Madre Berenice. ¿Ese está dónde? En Buenos Aires, Vergel. Acá en Medellín. Sí, acá en Medellín. Pero entiendo que ella es de Salamina. Ella es de Salamina, pero se crió aquí en Medellín. O sea, se vino desde jovencita, pues ya entró aquí a la comunidad religiosa aquí a Medellín. Inicialmente se llamaban las Dominicas de la Presentación y luego ella formó esta comunidad de las Anunciatas. Por sus hechos los conoceréis. Cuando estaba leyendo el escrito que le hizo a la Madre Berenice, llevaba 2 páginas y no mencionaba el nombre de Berenice. Por sus hechos los conoceréis. Estaba yo haciendo la similitud mental a la canción de Los Pamperos, Laura, que no mencionan a Laura por ninguna parte, pero el que lo escucha sabe que la canción se llama Laura. Y este homenaje fue
a la posiblemente Santa Berenice Ya. de Colombia. Cuando yo empecé el poema dije, voy a leer un homenaje a la Madre Berenice. Sí, por supuesto. Pero hizo la descripción de lo que la Madre Berenice Sí. había hecho en su recorrido de vida. Yo quiero que sepa algo también. Este programa, Entre Versos, se hace con el apoyo de la Administración Municipal de Envigado, en cabeza del señor alcalde Braulio Espinosa Márquez, a través de la Secretaría de Cultura y con la orientación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Quiero significar con esto que por eso este programa es de puertas abiertas para escritores, poetas, ensayistas y todas estas personas que están involucradas con las letras. Qué bien. Con Luz Helena Sepúlveda hemos departido una tarde muy agradable. Tengan la certeza, amigos telescuchas, que nos falta tiempo para entregar más información, para hablar más de un tris de café en Santiago del Chuco, para conocer profundamente a César Vallejo y a tantos escritores que Luz Helena no es que quiera emular, sino que ella siente inspiración entregada desde ellos. Un último mensaje y qué legado le tenemos para las próximas generaciones, Luz Helena. Bueno, para las próximas generaciones que están viviendo un momento de virtualidad, donde se entretienen que con el computador, que se entretienen, está bien el computador, pero para cosas buenas, para que investiguen, para que lean, y lo mismo el celular, pero que no pierdan el tiempo en nosotros los adultos decimos en bobadas, no. Yo pienso que deben utilizar el tiempo en salir adelante, en estudiar idiomas, en ser mejores estudiantes cada día, en leer si les gusta no solamente la literatura, sino también otros géneros literarios, aparte de la parte académica. Es muy bueno que se encarrilen con un arte, sea con la música. Hemos visto ahora todo el reality de los niños cantantes, también de los adultos. Mira, todas estas personas nos han dejado elementos de que podemos salir adelante y que podemos utilizar el tiempo en lo que nos gusta, en conservar las artes. Y así estuvimos con un alma hecha paisaje, tomándose un tris de café en Santiago del Chuco. A ustedes, amables telescuchas, los invitamos para el próximo miércoles, seguramente, y como es costumbre, a un programa especial con otro u otra invitada especial, como fue el día de hoy. A Luz Helena Sepúlveda, un agradecimiento muy especial. Esperaremos más adelante volver a reunirnos acá. Así es, Hernando, muchas gracias por la invitación. Y ahora que usted me dice de que esto es auspiciado por la Alcaldía de Envigado, muchas gracias de verdad. Y a la Secretaría de Cultura de Envigado por tener este espacio, porque yo pienso que el Estado debe comprometerse más con el arte, con la poesía, con tanta gente que quiere en este momento hacer cosas, darlas a conocer. Bueno, Hernando, muchas gracias de verdad por la invitación. Entre Versos, poesía para el alma, poemas del alma. Feliz tarde para todos. Son las 4:01 minuto.